First of all, I'd like to welcome everyone. My name is Mercedes Julia, and I'm a professor and chair of the Department of Modern Languages. And I'm delighted to have a symposium today to commemorate the poetic legacy of Juan Ramón Jiménez. I'd like to start by thanking all of you for coming and thanking the library for helping us put this symposium together and the exhibit that is on the fourth floor. Mr. Lucia, Mr. Darren Pauly, Ms. Joanne Quinn, Ms. Anne Ford, and Susana Piñon. They have helped me with this, and thanks to them, we are able to put this together. Also, I'd like to thank my two secretaries, Anne-Marie Joyce and Tony Shikala. They have been wonderful, helping me with all these the little preparations for the symposium. And I'd like to start by asking our Dean, Reverend Cale C. Ellis, to say a few words of introduction. Thank you very much. Thank you very much, Mercedes. Not knowing too much about the poet, I have to confess. I did a little bit of investigation. But I would like to, first of all, extend a very warm welcome to all of you, particularly those who are not from Villanova University. And also, to thank Mercedes and Joe Lucia and all the others who were so instrumental in mounting this symposium as well as the exhibit. One of the hallmarks of a liberal education, indeed, its value and beauty, not to even say its excitement, is the opportunity to explore culture and literature. And Jose Ramón Jiménez was certainly, one of Spain's most prolific writers and poets, and he is the Nobel laureate for literature in 1956. And he not only exemplified this, but reflected on this as well. And one of his quotes that I came across states that, quote, "Literature is a state of culture. Poetry is a state of grace, before and after culture." This man, who apparently endured terrible tragedy and depression in his life, whose wife died 3 days after he received the Nobel Prize, and who himself died of heartbreak 2 years later, in 1958, was able, nevertheless, to distill his pain into profound lyricism and transcendence that inspired numerous poets and his audiences even to our own time. Throughout, he remained a nonconformist, apparently, one who celebrated freedom and exploration. He also famously wrote, "If they give you ruled paper, write the other way." This in itself should inspire us to look more closely into his life and legacy. So, welcome again, and have a very fruitful and enjoyable symposium. Thank you. I would like to also ask Mr. Lucia to come. He's the director of the Falvey Library. I'd like him to come and say a few words to you before we begin the symposium. Mr. Lucia. I also want to offer words of welcome, especially to those of you who've come from beyond campus to be part of this today, and tell you a little bit about the story of how this event came to be, because it's one of the great satisfactions of my job that chance encounters can bear fruit and lead to interesting and exciting events. And that has happened to me again and again during my 6.5 years here at Villanova, working in Falvey Library. I guess it was back in the fall, and I'm not going to get the dates right, shortly before the holidays, when Professor Julia talked to me about this opportunity. She had seen the exhibit on Jimenez's life at the Hispanic Society of America in New York, and I think, again, almost as a chance inquiry, asked whether or not it might be possible to show that exhibit elsewhere. And she came to me in the library just to see if we might be interested in have a space to do so.
And of course I said, yeah, well, let's try and see what we can make happen. And I didn't know where we would put it or exactly how we would do it, but I got a few staff members together, and they've worked to actually make this happen and to provide us with the opportunity to host this event this afternoon. Now, it's kind of an interesting, little circle for me, because as an undergraduate many years ago, I was actually very interested in Spanish poetry, and I had read some of the work of Jimenez, and both in the original and in translation. And so I knew the name, and I knew it was a very significant author we were talking, very significant modernist poet we were talking about. So it was that alone that really stimulated my interest and made me feel like this was the right thing for us to do. So I think there were some stumbling blocks along the way, but perseverance and strong will bring things to fruition, and I feel a great sense of gratitude to my staff who worked to make this happen, in particular Joanne Quinn, Darren Poley, Ann Ford, members of the events team, Kieran, who is the current intern with our event staff. Anyway, they brought this together, and here we are. It's wonderful to be here. I welcome you. I hope you have a great afternoon, and I hope everyone will go up to the 4th floor and actually walk through and look at the display upstairs before you leave the library. So thanks and welcome. Thank you. I would also like, before I begin, to thank the government of southern Spain, called La Junta de Andalucía, and also the Triennium Juan Ramón Jiménez, and in the name of the Triennium, Javier Blasco, Professor Blasco from the University of Valladolid, who actually allowed us to bring the exhibit here free of charge. So, and then from here, the exhibit is going to tour different universities in the United States. It's going to Texas, California, Washington State. So it's probably going to be here all this next year, or all this year till the end of the year. I'd like to begin to speak a few things briefly about Juan Ramón in English for the English-speaking public, and then we will move into the Spanish program. There is a writer by the name of Waldo Frank in a book that was published in 1926 titled Virgin Spain, that said that the two artists that had saved Spain spiritually from the political and economic upheavals during the first part of the 20th century were Pablo Picasso and Juan Ramón Jiménez. According to Frank, these two Andalusian artists were able to adapt to the demands of conflicting and uncertain times and express their understanding and vision of the world in new and provocative ways. It is no coincidence that Frank noticed the very quality that the two artists shared: their capacity to deal with unpredictable and inconsistent reality by creating incisive paintings and poems capable of manifesting such irresolutions. In other words, the art of Pablo Picasso and Juan Ramón Jiménez is malleable, transforming itself completely several times during their lives, as the artists were searching for diverse ways to portray the changing world they envisioned. Thus, the Picasso of the Blue Period is very different from the Cubist artist who painted the Three Musicians, or the Expressionist painter who we observed in the painting dedicated to Guernica, or again the Picasso who used ready-made colors, objects, and forms with playful ingenuity. A similar quality of mutability can be observed in the poetry of Juan Ramón Jiménez, ever-changing to the point of losing the readers he had gained in his first books. Referring to the second period, when Jiménez was writing concise poetry, Waldo Frank observed, "Today Jiménez is very little read." The modernist and popular Juan Ramón, the one who wrote Platero and I, a work that had been translated into 34 languages, was very different from the avant-garde poet of the Diary of a Newlywed Poet, and even more so from the postmodern Juan Ramón, the one who came exiled to America and wrote Space and Time, and the mystic book God Desired and Desiring. The radical departure from one conception of poetry to another had readers and critics totally perplexed.
They wonder how an artist who had called on intelligence to find the exact words of things and who had subscribed to anonymity could later be writing in long conversational sentences full of repetitions, recording the names of friends, family in his poems. The poetry of his later years was left unread and for the most part misunderstood during Juan Ramon's life. Thanks to critics such as Graciela Palau de Nemes, whom we are so lucky to have here today with us, to Ricardo Gullón, Antonio Sánchez Romeralo, and later Javier Blasco, Richard Cardwell, Michael Predmore, María Ángeles Sanz, who is also with us today, and others who are giving to the press much of the poetry left unpublished. Today we are beginning to understand the poetry of Juan Ramón Jiménez in all its entirety. And it's really immense. There are over 60 books of poetry that the poet left before dying. For his ability to express modern human concerns in many different forms, Juan Ramón Jiménez is considered today, as Octavio Paz and José Hierro have pointed out, the trunk of the tree that comprises Spanish contemporary poetry. Juan Ramón, at the end of his life, divided his work in 7 periods or times, as he called them. But for most critics, there are 3 unique epochs, which I mentioned before. The modernist period, which culminated with the publication of Platero and I in 1914. The avant-garde poetry of the second period, which culminated with the Diary of a Newlywed Poet, which began in 1916 when the poet got married and ended in 1936 when Juan Ramón came to the United States exiled from Spain. This, in the poem Time, Juan Ramón, like I said before, departs from his earlier poetry, and in the later poetry he wants to reach a conversational prose style in his poetry. And he wanted, as he said in the poem Time, that he wanted to grasp the style of his mother. He said, "My living mother, from whom I learned everything, used to speak like the whole of Spain, and the whole of Spain speaks to me now from far away like my distant mother." The main preoccupation of the poet during the latter part of his life was to find out the mysteries of the cosmos and man's relationship to it. And of course, in this quest, God played a crucial role. Graciela Palau is going to be speaking to us later about God in the poetry of Juan Ramón. Following the philosopher Spinoza, the Spanish poet believed in a God who was a force of nature and also part of his consciousness, and to whom he dedicated one of the most profound books of poetry of all times, titled Animal of Depth. The study of these verses is complex and fascinating because Juan Ramón thought of his poetry as a way to understand himself in the world. So the critics that venture into the labyrinth world of this poet find themselves captivated by the beauty and mystery that the words connote. A group of faculty members and graduate students from our department will read some poems of Jiménez from different periods so that we can get into the atmosphere of the spiritual world before we begin with our lectures. And I'm going to ask Dr. Carlos Trujillo, he is a poet and a professor at the Department of Modern Languages, to come to the podium and present this part of the program. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua, creí de nuevo en ella. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda, oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Yo soy de la idea de que no debemos hablar del poeta
La poesía habla del poeta. Por esa razón, ninguna palabra sobre el gran Juan Ramón. Creo que la poesía de él basta para presentarlo a él mejor que nadie. Y ustedes tienen en sus manos el panfleto de presentación que he hecho, en el cual seguiremos en el mismo orden que allí está. Primero lectura en español, luego lectura en inglés, para entrar, como dijo la doctora Julia, en la atmósfera de la poesía de este gran poeta español que estamos celebrando aquí esta tarde. Empezamos entonces con mi colega, profesor y poeta Carlos Jiménez, y con los poemas que ustedes tienen allí en sus manos. Carlos, por favor. Mañana de la Cruz. Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la cruz de primavera. Vivan las rosas del amor, entre el verdor con sol de la pradera. Vámonos al campo por Romero, vámonos por Romero y por amor. Le pregunté, ¿me dejas que te quiera? Me respondió radiante de pasión, cuando florezca la cruz de primavera, yo te querré con todo el corazón. Vámonos al campo por Romero, vámonos por Romero y por amor. Ya floreció la cruz de primavera, amor, la cruz, amor, ya floreció. Me respondió, tú quieres que te quiera, y la mañana de luz me traspasó. Vámonos al campo por Romero, vámonos por Romero y por amor. Alegran flauta y tambor nuestra bandera. La mariposa está aquí con la ilusión. Mi novia es la Virgen de la Era y va a quererme con todo el corazón. Vámonos al campo por Romero. Vámonos por Romero y por amor. Creímos que todo estaba roto, perdido, manchado, pero dentro sonreía lo verdadero, esperando. Lágrimas rojas, calientes en los cristales helados, pero dentro sonreía lo verdadero, esperando. Se acababa el día negro revuelto en frío mojado, pero dentro sonreía lo verdadero, esperando. A continuación, el doctor James Nelson Novoa. Retorno fugaz. ¿Cómo era, Dios mío, cómo era? O corazón falaz, mente indecisa, era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival vilano. Sí, imprecisa, como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire, igual que una bandera. Bandera a sonreír, vilano alada, primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste. Todo tu cambiar, trocosa en nada, memoria, ciega abeja de amargura, no sé cómo eras, yo sé que fuiste. Y de Platero y yo, la flor del camino. Qué pura, Platero, y qué bella esta flor del camino. Pasan a tu lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres. Y ella, tan tierna y tan débil, sigue, en gesta malva y fina, en su vallado solo, sin contaminarse de impureza alguna. Cada día, cuando, al empezar la cuesta,
Tomamos el atajo, tú la has visto en su puesto verde. Ya tiene a su lado un pajarillo que se levanta. ¿Por qué? Al acercarnos, o está llena cual una breve copa del agua clara de una nube de verano. Yo ya consiente el robo de una abeja o el voluble adorno de una mariposa. Esta flor vivirá pocos días. Platero, aunque su recuerdo podrá ser eterno. Será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¿Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese diariamente el ejemplo sencillo y sin término de la nuestra? Gracias. Los pájaros de yo sé dónde. Toda la noche los pájaros han estado cantándome sus colores. No los colores de sus alas matutinas con el fresco de los soles, no los colores de sus pechos vespertinos al rescoldo de los soles, no los colores de sus picos cotidianos que se apagan por la noche, como se apagan los colores conocidos de las hojas y las flores. Otros colores, el paraíso primero que perdió del todo el hombre, el paraíso que las flores y los pájaros inmensamente conocen. Los flores y pájaros que van y vienen oliendo, volando por todo el orbe. Otros colores, el paraíso sin cambio que el hombre en sueños recorre. Toda la noche los pájaros han estado cantándome los colores. Otros colores que tienen en su otro mundo y que sacan por la noche. Unos colores que he visto bien despierto y que están yo sé bien dónde. Yo sé de dónde los pájaros han venido a cantarme por la noche. Yo sé de dónde pasando vientos y olas a cantarme mis colores. Gracias. Invitamos al doctor Salvatore Poeta a la lectura de 2 poemas de Juan Ramón Jiménez. Tu animal hembra, mujer mía, dedicado a su mujer antes de morir. ¿Cómo has podido tú, animal hembra, mujer mía, llegar a esa finura, llegar a que yo grite por ti en la orilla de la mar, por ti con solo tus 2 ojos que brillan, verde lago interno con cielo? ¿Cómo tú eres así del cielo, lo que yo he llamado cielo por ti? Cómo del movimiento delicado de tu brazo, tu cuello, tu cintura, has ondulado el hilo de mi órbita hasta hacerme anhelar dar el traspiés que nos tiende en el plano último de la vida. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe del revés de cada hora? ¿Cuántas veces la aurora estaba tras un monte? Cuántas el regio hervor de un horizonte tenía en sus entrañas de oro el trueno. Aquella rosa era veneno, aquella espada dio la vida. Yo pensé una florida pradera en el remate de un camino y me encontré un pantano. Yo soñaba en la gloria de lo humano y me hallé en lo divino. Gracias. A continuación, Cristian Formoso leerá un fragmento de Espacio. Plegadas alas en alerta, unido de un ejército cárdeno y cascario, a un lado y otro del camino llano que daba sus pardores al fiel mar, los cánceres estaban craqueando erguidos, como en un agrio rezo de eslabones, al sol de la radiante soledad de un dios ausente. Llegando yo, las ruidosas alas se abrieron erguidas, 1000 seres, pequeños, ladeándose en sus ancas agudas, y silencio, un fin, silencio, un fin, un dios que se acercaba. Un cáncer, ya un cangrejo y solo, quedó en el centro gris del arenal, más erguido que todos, más abierta la tenaza férrea de la mayor boca de su armario, los ojos, periscopios tiesos clavando su vibrante enemistad en mí. Bajé lento hasta él y con el lápiz de mi poesía y de mi crítica, sacado del bolsillo, le incité a que luchara. No se iba el David,
No se iba el David del literato filisteo, abocó el lápiz amarillo con su tenaza, y yo lo levanté con él, cogido, y lo giré a los horizontes con impulso mayor, 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 una órbita mayor, y él aguantaba. Su fuerza era tan poca para mí, más tan poco. Pobre héroe, ¿fui malo? Lo aplasté con el injusto pie calzado por ver qué era. Era cáscara vana, un nombre nada más, cangrejo, y ni un adarme de entraña, un hueco igual que cualquier hueco, un hueco en otro hueco. Un hueco era el héroe sobre el suelo y bajo el cielo. Un hueco aplastado por mí que el aire no llenaba. Por mí, solo un hueco, un vacío, un heroico secreto de un frío cáncer hueco, un cangrejo hueco, un pobre David hueco. Y un silencio mayor que aquel silencio llenó el mundo de pronto de veneno, un veneno de hueco, un principio, no un fin. Parecía que el hueco revelado por mí, puesto en evidencia para todos, se hubiera hecho silencio, o el silencio hueco, que se hubiera poblado aquel silencio numerable de innúmero silencio hueco. Yo sufría que el cáncer era yo, y yo un gigante que no era solo yo, y que me había a mí pisado y aplastado. Qué intensamente hueco me sentía, qué monstruo de oquedad erguida en aquel solear empederniente del mediodía de las playas desertadas. ¿Desertadas? Alguien mayor que yo y el nuevo yo venía, y yo llegaba al sol con mi oquedad inmensa al mismo tiempo, y el sol me derretía lo hueco, y mi infinita sombra me entraba en el mar, y en él me naufragaba en una lucha inmensa, porque el mar tenía que llenar todo mi hueco. Revolución de un todo, un infinito, un caos instantáneo de carne y cáscaras, de arena y ola y nube y frío y sol, todo hecho total y único, todo Abel y Caín, David y Goliat, cáncer y yo, todo cangrejo y yo. Y en el espacio de aquel hueco inmenso y mudo, Dios y yo éramos dos. Conciencia, conciencia, yo, el tercero, el caído, te digo a ti, ¿me oyes, conciencia? Cuando tú quedes libre de este cuerpo, cuando te esparzas en lo otro, ¿qué es lo otro? ¿Te acordarás de mí con amor hondo? Ese amor hondo que yo creo que tú y mi cuerpo se han tenido tan llanamente, con un convencimiento doble que nos hizo vivir, un convivir tan fiel como el de un doble astro cuando nace de dos para ser uno. Y no podremos ser por siempre lo que es un astro hecho de dos. No olvides que por encima de lo otro y de los otros, hemos cumplido como buenos nuestro mutuo amor. Difícilmente un cuerpo habría amado así a su alma, como mi cuerpo a ti, conciencia de mi alma, porque tú fuiste para él suma ideal, y él se hizo por ti contigo lo que es. ¿Tendré que preguntarte lo que fue? Esto lo sé yo bien, que estaba en todo. Bueno, si tú te vas, dímelo antes claramente, y no te vadas mientras mi cuerpo esté dormido, dormido suponiendo que estás con él. Él quisiera besarte con un beso que fuera todo él, quisiera deshacer su fuerza en este beso, para que el beso quedara para siempre como algo, como un abrazo, por ejemplo, de un cuerpo y su conciencia en el hondón más hondo de lo hondo eterno. Mi cuerpo no se encela de ti, conciencia, más quisiera que al irte fueras todo él y que dieras a él, al darte tú a quien sea, lo suyo todo, este amar que te ha dado tan único, tan solo, tan grande como lo único y lo solo. Dime tú todavía, ¿no te apena dejarme? ¿Y por qué te has de ir de mí, conciencia? ¿No te gustó mi vida? Yo te busqué tu esencia. ¿Qué sustancia le pueden dar los dioses a tu esencia que no pudiera darte yo? Ya te lo dije al comenzar. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Y te has de ir de mí tú, a integrarte en un Dios, en otro Dios que este que somos, mientras tú estás en mí, como de Dios. Gracias. Y la sección segunda y final, con poemas traducidos al inglés, comenzará con la lectura de Grace Shepard. Return for an instance. What was it like, God of mine? What was it like? O unfaithful heart, indecisive intelligence. Was it like the going of the breeze, like the flying of the spring?
as nimble, as changeable, as weightless, as milkweed seeds in summer. Yes, vague, as a smile which turns to laughter, arrogant in the air, just like a flag. Flag, smile, milkweed pod, swift spring in June, clear breeze. Your celebration was so wild, so sad. All your changes ended up in nothing. Remembrance, a blind bee of bitter things. I don't know what you were like, but I know you were. Bueno, distintas voces en distintas lenguas, ¿cierto? La poesía nunca pierde su belleza y su canto. Doctor Chad Leahy, con una nueva lectura de Juan Ramón. Eclipse. We unwittingly put our hands into our pockets, and on our brows we felt the fine touch of a cool shadow as when entering a thick pine forest. The chickens began going up their perch one by one. All around, the countryside darkened its greenness, as if the purple veil of the main altar were spread over it. The distant sea was visible as a white vision, and a few stars shone palely. How the whiteness of the roofs took on a changed whiteness. Those of us who were on the roofs called to each other more or less wittingly, small, dark creatures in the confining silence of the eclipse. We tried looking at the sun through all sorts of things, opera glasses, telescopes, bottles, smoked glass, and from all angles, the dormer window, the ladder in the yard, the granary window, through the scarlet and blue panes of the skylight. On hiding, the sun, which a moment before made everything twice, thrice, 100 times greater and better with its complexities of light and gold, now leaves all things, without the long transition of twilight, lonely and poverty-stricken, as though one had exchanged gold for silver first, and then silver for copper. The town resembles a musty and valueless copper cent. How gloomy and unimportant the streets, the squares, the tower, the mountain roads. Down in the yard, Platero appears less real, different and diminished, a different donkey. Continuamos con la lectura de Carolina Yankovic. Wayside flower. How pure, Platero, and how lovely this wayside blossom. All the bustle and confusion pass beside it. The bulls, the goats, the stallions, men. And it, so delicate and so weak, remains erect, mauve and fine in its place, uncontaminated by any impurity. Each day, when starting up the slope, we take the cross path. You have seen it on its green stand. Now there's a bird by its side that flies away. Why? When we approach, now it's full, like a tiny chalice of the clear water of the summer cloud. Now it consents to a foray of a bee, of the voluble adornment of a butterfly. This flower will live brief days, Platero, although its memory might be eternal. Its life will be like a day of your spring, or like a spring in my life. What would I not give autumn, Platero, in its exchange for this divine flower, that it might be, day by day, the simple and endless example of our life? Y finalmente, invito a Sean Pitt.
Who knows? Who knows of the other side of each hour? How often the sunrise was there behind the mountain? How often the brilliant cloud piling up far off was already a golden body full of thunder? This rose was poison. That sword gave life. I was thinking of a flowery meadow at the end of a road and found myself in the slough. I was thinking of the greatness of what was human and found myself in the divine. Thank you. Bueno, así hemos finalizado la primera actividad de esta tarde y agradezco por supuesto a la doctora Julia por haberme permitido participar con esta actividad en la cual, igual que la poesía, rompe barreras, rompe distancias, borra diferencias. Estudiantes graduados y profesores de los cursos graduados y de pregrado entregando sus lecturas en español y en inglés. Por eso, parodiando a Juan Ramón, habría que decir: vino primera pura, vestida de inocencia, y se quedó en nosotros para siempre. Gracias a todos ustedes por su confianza y paciencia. Bueno, quiero dar las gracias a todos los que han colaborado con esta lectura, me parece estupenda. Las distintas voces han dado distintos énfasis, algunos muy sugerentes que me han llamado la atención y que además me han hecho pensar un poco, porque cada lectura distinta da un énfasis distinto al poema. Entonces, me ha parecido excelente. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Bueno, ahora en el programa teníamos previsto que iba a hablar Carmen Hernández Pinzón, la sobrina nieta de Juan Ramón Jiménez. Y siento deciros que no va a poder ser porque su padre está muy grave, está enfermo, está muy grave y no ha podido dejarlo, obviamente. Entonces yo voy a leer un poquito sobre ella y sobre su padre, y luego lo que hemos pensado, en lugar de eso, vamos a seguir con el programa y al final vamos a tener una parte de, como una especie de ¿cómo se llama? De preguntas, un panel y con preguntas y respuestas para que hable Graciela y nos cuente cosas de Juan Ramón y María Ángeles, etc. Bueno, Carmen Hernández es la sobrina nieta y es la representante hoy día de los herederos del poeta. Y es hija de Francisco Hernández Pinzón, el hijo de Victoria Jiménez, la hermana pequeña de Juan Ramón. Francisco tuvo una relación muy entrañable con Juan Ramón, con Zenobia y con Juan Ramón, y estuvo al lado de ellos durante la muerte de Zenobia y también cuando murió Juan Ramón. Se encargó de sus papeles, se encargó de todas sus cosas, y cuando a la muerte de él se llevó los féretros para España. Durante los 50 años después de la muerte se ha ocupado de todo. Ha sido una persona completamente dedicada a la obra de su tío y quizás sea una de las personas que mejor conoce la obra. Y ha estado trabajando con Carmen desde hace 30 años. Así que Carmen es otra experta en Juan Ramón, que conoce detalles que ninguno de nosotros conocemos porque tiene acceso a inéditos que algunos de nosotros no hemos tenido acceso, pero son muy generosos, muy abiertos, y hay un grupo de Juan Ramonianos trabajando en el mundo y podemos contar siempre con la ayuda de ellos. Así que para nosotros para mí es una gran pérdida que no haya estado aquí hoy, porque me habría gustado que viese cómo hablábamos de Juan Ramón y cómo la universidad y la biblioteca se han esmerado en proyectar su figura. Pero bueno, yo quisiera dedicarle este simposio a los dos, a Paco Hernández y a su hija, porque sin ellos creo que ninguno de nosotros habríamos podido hacer la obra que se está llevando a cabo sobre el poeta. Y me da mucha pena que no esté aquí con nosotros. Bueno, yo sugiero que tengamos como unos 5 minutos de descanso y vamos a seguir con el programa. ¿Les parece bien? Muy bien. María Ángeles Sanz Manzano.
No sé si os habéis dado cuenta que tenemos panelistas muy jóvenes y muy mayores, porque estamos viendo el mundo de Juan Ramón desde distintos puntos de vista. Y María Ángeles entra dentro del grupo de los jóvenes, pero ha escrito ya una serie de libros muy importantes. Sobre todo tiene la prosa autobiográfica de Juan Ramón Jiménez, estudios de sus autobiografías, que fue publicado por la Universidad de Alcalá de Henares en el año 2003. Publicó también una edición crítica de Isla de la Simpatía de Juan Ramón en Espasa Calpe, en la obra poética de Juan Ramón. Y tiene una antología de prosa lírica muy importante, publicada por Cátedra en el año 2007. Y recientemente publicó otra edición de Isla de la Simpatía que se publicó en la Universidad de Puerto Rico. Además, ha escrito numerosos artículos sobre Juan Ramón y es generalmente invitada a todos los simposios y a dar charlas sobre Juan Ramón. Y para Vilanova ella pensó que quería hablar de algo más general y va a hablarnos de la dimensión de Platero, la dimensión universal de Platero. Así que, y espero que todos tengan, ella les está dando unas páginas. Muy bien, María Ángeles. Tu agua. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo en primer lugar quisiera agradecer a la profesora Mercedes Juliá la invitación que me permite estar con ustedes esta tarde y hablarles de uno de nuestros mayores poetas en castellano, que todavía hoy lo sigue siendo, que es Juan Ramón Jiménez. Y como ha dicho la profesora, he elegido la obra que yo creo que todos ustedes conocen o al menos han oído mencionar alguna vez, Platero y yo. Y quiero que reflexionemos todos juntos sobre una cuestión que me parece importante. ¿Por qué Platero y yo es una obra universal? ¿Qué le distingue para ser un clásico universal? Bien, pues voy a empezar entonces. Un 23 de mayo del año 1916, Juan Ramón Jiménez visitó la ciudad de Filadelfia en compañía de su esposa, Zenobia Camprubí. Ambos habían contraído matrimonio en Nueva York tan solo 2 meses antes. Los nuevos esposos incluyeron Filadelfia en el itinerario de su viaje de novios, que también les llevaría a recorrer otras ciudades del este como Baltimore o Washington. Zenobia, de ascendencia norteamericana por parte de madre, quiso mostrar a Juan Ramón los lugares por los que había transcurrido su juventud entre los años 1905 y 1909. Cada uno de ellos albergaba gratos recuerdos que la recién casada ardía en deseos de rememorar y compartir con su marido. Ya por entonces, Juan Ramón había iniciado la escritura caudal de impresiones, emociones y pensamientos que le suscitaba el descubrimiento de este vasto país, Estados Unidos, tan distinto a su España. En las páginas de su diario dejó testimonio de su breve estancia en Filadelfia. La ciudad se le apareció aquel 23 de mayo de 1906 gris y fría, cubierta bajo un cielo amenazante. Cito: tormenta encima, no es sombra de nube, porque no hay sol, es un frío como una sombra en vez de una sombra. La luz y la tibieza de la primavera parecieron ausentarse mientras el poeta recorría sus calles y visitaba sus más emblemáticos lugares. Aún así, los jóvenes esposos pudieron disfrutar de su magnífico museo de arte. Al día siguiente, 24 de mayo, Juan Ramón abandonó Filadelfia, en medio, cito, de un crepúsculo lluvioso. Junto con su esposa Zenobia, emprendió el camino de regreso a Nueva York, según figura en el poema 156 de su diario de un poeta recién casado. Cuando aquel poeta de 35 años visitó Filadelfia, lo hizo en calidad de perfecto desconocido. Aún ninguno de sus libros había sido traducido al inglés y su nombre carecía de cualquier relevancia en el mundo anglosajón. Tan solo un crítico inglés, de nombre James Fitzmaurice Kelly, había incluido unos versos suyos en una antología de poesía española publicada en Oxford en 1913. En la introducción tachaba a nuestro poeta de inválido y a su poesía de triste y enfermiza.
En España, sin embargo, el nombre de Juan Ramón Jiménez gozaba hacía ya tiempo de un notable prestigio como poeta. Sus últimos poemarios publicados, La soledad sonora, Pastorales, Poemas mágicos y dolientes, etc., habían merecido la atención y el elogio de la crítica y los lectores que apreciaron en sus versos una rara hondura y sutileza. Un pequeño librito publicado en Madrid en la Navidad de 1914 por la editorial La Lectura vino a cimentar la fama de Juan Ramón también como prosista. Su título era Platero y yo. Fue escrito por el poeta entre 1916 y 1912 en Moguer, el pueblecito de la provincia de Huelva donde nació. El libro recoge las confidencias hechas por el poeta a Platero, su fiel burrito, mientras deambulaban por calles y campos. En palabras de Juan Ramón, cito: «Yo paseaba en soledad y compañía con Platero, que era una ayuda y un pretexto, y le confiaba mis emociones. Juntos oímos los pajarillos lejanos, olemos las rosas, bebemos en la fuente, callamos, comemos naranjas, sonreímos, miramos las nubes, nos revolcamos en la hierba, todo eso que dicen por ahí en las reboticas que no es propio de hombres». El éxito de esta obra, de trama tan sencilla, fue inmediato y rotundo, tanto que sorprendió al propio Juan Ramón. Aquella primera edición abreviada de 63 capítulos se agotó con tanta rapidez que hubo que realizar una reimpresión. Nada más regresar de su viaje a Estados Unidos, se le urgió al poeta para que preparara la edición completa de Platero y yo, que había de constar de 138 capítulos. Al año siguiente, en 1917, la obra vio la luz en su versión íntegra en la editorial Calleja. Pueden ustedes ver la portada en la página 1. Y es en este punto donde nos situamos ante lo extraordinario. Todavía hoy, 31 de marzo de 2009, transcurridos ya más de 90 años de la publicación de Platero y yo, nos encontramos reunidos en esta misma ciudad de Filadelfia que visitara el poeta aquella lejana primavera de 1916 para seguir indagando en su figura y su obra. Tal poder de convocatoria es tan solo privilegio de quien ha alcanzado el distintivo de clásico universal. Juan Ramón forma parte de ese selecto y reducido grupo de escritores y es en gran medida gracias a Platero y yo. En sentido estricto, la categoría de universal únicamente es aplicable a las obras que, habiendo trascendido el reducido marco espaciotemporal en que fueron escritas, perviven con el paso de los años e incluso de los siglos, a la vez que van concitando a lectores de ámbitos culturales muy distintos. Platero y yo se ajusta a estos requisitos con el mismo rigor que otras grandes obras de la literatura española, como La Celestina de Fernando de Rojas, el mismísimo Quijote de Cervantes o La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Para demostrarlo, les propongo recorrer, aunque sea de un modo un tanto acelerado, no hay tiempo para más, la trayectoria editorial del libro. Su expansión editorial fuera de España se inicia precisamente en Estados Unidos. En 1922, pocos años después de su primera edición española, Platero y yo apareció en Nueva York, en su lengua original, es decir, en español, con una introducción de Federico de Onís. En los años siguientes, las ediciones del libro se suceden de modo imparable al otro lado del continente, en Hispanoamérica. En 1937, Platero y yo vio la luz en Buenos Aires, dentro de la colección Biblioteca de Juventud de la editorial Espasa Calpe. La editorial Losada volvería a publicarlo 2 años después, en 1939 y en 1942. En 1947, Platero y yo aparece en México, en la editorial Diana. En 1957 llega hasta los lectores de El Salvador, a través de la edición realizada por su Ministerio de Cultura. Las ediciones siguieron multiplicándose a un ritmo frenético tanto por España como por Hispanoamérica, hasta el punto de que llegaron a escapar por completo del control del poeta. En 1952, 6 años antes de morir, Juan Ramón se lamentaba amargamente de la cantidad de ediciones piratas no autorizadas que a precios muy bajos y con total descuido de los aspectos formales y tipográficos se realizaron de su libro. Pero la divulgación de la obra no se circunscribió solo al continente americano ni al ámbito hispánico. Fue ampliándose y expandiéndose hasta llegar a países de varios continentes, mediante traducciones a los más diversos idiomas. Tanto es así que a día de hoy Platero y yo
sigue siendo una de las obras de la literatura española más traducidas de todas las épocas. Ya a lo largo de su vida, Juan Ramón pudo ver su Platero y yo traducido, seguiré un orden cronológico que pueden ver ustedes en la página 6, al italiano en 1943, 8 capítulos al polaco en 1948, al holandés en 1951, al alemán, al griego y al portugués en 1953. La concesión del Premio Nobel al poeta en 1956 impulsó extraordinariamente la aparición de nuevas traducciones. Así, desde este año hasta la muerte de Juan Ramón en 1958, Platero y yo, lo pueden ver en la página 6, fue traducido al inglés, al francés, al finlandés y al sueco. Con posterioridad al fallecimiento del poeta, la obra siguió siendo traducida a las lenguas más diversas que quepa imaginar. Apareció en el continente asiático, traducido, lo pueden ver en la página 7, al japonés, al chino, al bengalí y al filipino. Platero y yo encontró también una gran difusión en los países del este de Europa, al traducirse, lo pueden ver en las páginas 7 y 8, al húngaro, al checo, al rumano, al esloveno, al moldavo, al búlgaro, al ruso y al lituano. Incluso hizo su aparición en el continente africano en una traducción que vio la luz en la ciudad egipcia del Cairo en 1960. Además de su omnipresencia en contextos culturales y lingüísticos tan distintos, Platero y yo comparte otra característica con las grandes obras clásicas, la amplísima iconografía que ha generado. En torno al libro ha surgido un sinfín de imágenes que han contribuido a popularizar la figura del burrito, hasta convertirla en una presencia familiar y cercana. En un principio, Juan Ramón, que en su adolescencia soñó con ser pintor, mostró ciertos reparos a que su Platero fuera representado por dibujantes e ilustradores. Advertía que su burrito había surgido de las cimas de su imaginación hecho palabra, no trazo. En España, afirmó el poeta, no hay dibujante capaz de ilustrarlo como eras en la letra, Platero, que tú me dictaste. No pudo impedir, sin embargo, Juan Ramón, que muchos dibujantes españoles y de otras nacionalidades intentasen captar en formas y líneas la silueta de aquel burro, como nos dice Juan Ramón, pequeño, peludo, suave, tan blando como el algodón, con grandes ojos color de azabache, de expresión dura y tierna a un tiempo. El primer ilustrador que tuvo Platero, Fernando Marco, pueden ver su representación de Platero en la página 2, dibujó un borriquillo, en opinión del poeta, un poco ridículo. Más complacido debió de quedar con el Platero que plasmó Benjamín Palencia en la página 3. También Nora Borges, hermana de Jorge Luis Borges y famosa ilustradora en la España de los años 20 y 30, quiso contribuir a ampliar la larga serie de plateros que pudo contemplar Juan Ramón. Vean la ilustración de Nora Borges en la página 4. Prueba de que la imaginería en torno a la obra del poeta andaluz, en torno a Platero, no ha cesado de aumentar desde entonces hasta ahora, es que el año pasado, en el 2008, dos de los mejores caricaturistas de la prensa española, y Diego Rasipachi, colaboradores del diario El Mundo, que es uno de los periódicos, el periódico de mayor difusión en España, han prestado su ingenio y particular gracia a la figura del asnillo. Lo pueden ver en la página 5. Hay, sin embargo, un aspecto que sí distingue a Platero de otras obras universales y que, si cabe, la convierte aún en más prodigiosa. A diferencia de lo que ocurre con la Celestina, el Quijote o incluso cualquier clásico contemporáneo, Platero y yo no precisa adaptaciones para poder ser leído por el público infantil. Juan Ramón mostró especial empeño en aclarar una y otra vez que el libro no fue concebido expresamente para los niños. Cito: suele creerse que yo escribí Platero y yo para los niños, que es un libro para niños. No, en 1913 la lectura, que sabía que yo estaba con este libro, me pidió que adelantase un conjunto de páginas idílicas para su biblioteca Juventud. Yo nunca he escrito nada para niños, porque creo que el niño puede leer los mismos libros que el hombre, con determinadas excepciones que a todos se les ocurre.
Aun sin ser una obra infantil, Platero y yo puede ser disfrutado y entendido por los niños desde la primera hasta la última de sus páginas, sin trastocar en nada la versión original. La universalidad de Platero y yo trasciende también, sin aparente dificultad, las fronteras generacionales. Hasta aquí parecería que el galardón de la universalidad se le otorgan a una obra lectores de distintos países, distintas épocas y, en casos como el de Platero, de distintas edades, que al autor, si le es concedida la dicha de estar aún vivo, tan solo le está reservado asistir complacido a la difusión imparable de su obra. Pues bien, al menos en el caso de Platero y yo, no fue exactamente así. El poeta participó activamente en la universalidad del libro, porque lo concibió con ese preciso propósito. Quiso que las meditaciones líricas de un poeta que pasea en compañía de un borriquillo por las calles y los pueblos de un pequeño pueblo andaluz llamado Moguer llegaran a lectores de todos los lugares y de todas las épocas. Así lo corroboran estas palabras suyas. Cito: «Te llevaré, Moguer, a todos los países y a todos los tiempos. Serás por mí, pobre pueblo mío, inmortal». De inmediato acuden a nuestra mente dos preguntas. Primera, ¿a qué se debe este deseo tan claro y explícito de universalidad? Y segunda, ¿cómo consigue Juan Ramón transformar en universal una obra que, en apariencia, presenta un carácter tan marcadamente local, tan arraigadamente español? Recuerden, un borriquillo, un pequeño pueblo andaluz con sus gentes, paisajes, usos y costumbres. Rápidamente, ustedes pensarán que la primera cuestión, ¿por qué el autor quiere convertir su obra en universal?, tiene fácil respuesta. Es legítimo, argumentarán, que cualquier poeta, y por extensión cualquier creador, aspire a que su obra sea reconocida y valorada por el mayor número posible de personas. Y con ser esto cierto, no es contestación suficiente. La fama y el reconocimiento que se derivan de la condición de universal no consiguieron seducir a Juan Ramón ni cuando publicó Platero y yo, ni en los años siguientes. Antes, al contrario, en 1928, transcurridos 11 años desde la publicación de la primera edición completa de Platero y yo, el poeta, hastiado ya de su relevancia pública, se autodenominó el cansado de su nombre. Incluso por esas mismas fechas, en 1927, llegó a proponer a Jorge Guillén, Pedro Salinas, Dámaso Alonso y al resto de jóvenes poetas que formarían la llamada generación del 27, la creación de una revista cuyo título fuera Anonimato. Sus páginas albergarían sus creaciones, pero sin su firma. Por supuesto, su sugerencia fue rechazada de inmediato. Si no fueron ni la fama ni el reconocimiento las razones por las que Juan Ramón perseguía la universalidad en Platero y yo, ¿cuál fue entonces su verdadera motivación? Para descubrirla es menester que nos adentremos en su pensamiento hasta hallar el significado exacto que el término universal adquiere en el ideario poético juanramoniano. Enseguida hallamos una definición clara. Lo universal es lo propio, lo de cada uno elevado a lo absoluto, afirmó el poeta. La sentencia contiene una reflexión de sumo interés. El poeta identifica lo universal con lo particular, o lo que es lo mismo, con lo individual y personal. Tal deducción no cabe atribuírsela a Juan Ramón. Al poeta le fue transmitida por la filosofía krausista que, de forma tan determinante, influyó en su formación intelectual y estética. En 1896, siendo estudiante en Sevilla, Juan Ramón entra en contacto con el Círculo Krausista Hispalense, encabezado por Federico de Castro. Años después, entre 1901 y 1905, tendrá la oportunidad de conocer con mayor detalle la filosofía krausista gracias a la estrecha relación que entabló en Madrid con algunas de las personalidades más ilustres de la institución libre de enseñanza, entre ellas con su fundador, don Francisco Giner de los Ríos. El pensamiento del alemán Krauss, heredero de pensadores como Hegel, supuso para la España de la época una verdadera renovación ideológica y ética. No es extraño, pues, que fuera en su libro Ideal de la humanidad para la vida, traducido al castellano en 1860 por Julián Saz del Río,
donde Juan Ramón encontró las claves que le permitieron elaborar su concepto de universalidad. Según expuso Krauss, todo individuo, sean cuales sean sus particularidades, forma parte de la familia común humana. Con el resto de sus semejantes le une una misma ley y un mismo destino. Pertenecer a ese todo llamado humanidad obliga a cada hombre a contribuir, en la medida de sus posibilidades, al progreso colectivo. Cualquiera que sea la tarea que desarrolle, siempre debe estar encaminada hacia el bien común. Juan Ramón interpretó las palabras de Krauss como un auténtico llamamiento personal y de inmediato se sintió requerido para colaborar a través de su obra en el perfeccionamiento espiritual de la humanidad. Como creador y como dador de belleza, su misión había de consistir en, cito, aumentar cada día la calidad general humana, sobre todo en la sensibilidad. Al goce estético también le atribuían los krausistas, entroncando con Platón, la virtud de predisponer al hombre hacia la bondad y la belleza. Perdón, hacia la bondad y la verdad. Pero, ¿dónde residía esta belleza? ¿Dónde había de buscarse? De nuevo Juan Ramón halla la respuesta en el krausismo. La belleza anida en la realidad más próxima. Y lo más próximo que tenía Juan Ramón cuando comenzó a escribir Platero y yo en torno a 1906 era el campo y el pueblo de Moguer donde vivía. En contacto con el mundo sensible, con el aire, con los árboles, con el campo, con el fuego, sus sentidos se conmueven y exaltan, proporcionándole momentos de infinita belleza. Juan Ramón trató de explicar esta vivencia, punto de arranque de su proceso creador, en el siguiente aforismo. Cito: mis sentidos le dan a mis ideas la belleza que cogen de su contagio con la vida. Termino la cita. Es en el pueblo, lejos de la ciudad, donde la relación hombre-naturaleza alcanza su plenitud. En palabras del poeta, todos hemos nacido del pueblo, de la naturaleza, y todos llevamos dentro esa gran poesía original, paradisíaca, que es natural unión. Termino la cita. Prueba de ello es que todas las manifestaciones de la cultura popular han expresado a lo largo de los siglos la profunda y ancestral vinculación del individuo con su entorno natural. La lírica tradicional española, que también conocía Juan Ramón, así lo testimonia. Tanto los romances como las canciones populares acogen innumerables muestras de composiciones anónimas que celebran la primavera, el despuntar de la aurora, el agua fresca de ríos y arroyos, los cantos de las aves, el aroma del romero y la jara. En fin, sería interminable continuar enumerando los motivos que ha encontrado el pueblo con tan solo contemplar a su alrededor. Precisamente, en Platero y yo, Juan Ramón convierte el aprecio krausista por la naturaleza y el pueblo en su norma estética principal. La poesía que encierra este libro surge del deleite de los sentidos del poeta ante el mundo exterior. Como a todo hombre, el destino le asignó un espacio natural propio, el campo andaluz de Moguer, con sus paisajes, sus gentes, sus tradiciones. Sería el entorno y sus tradiciones. Para empezar, el poeta ordena el libro, los 135 capítulos de la obra, siguiendo el curso de las estaciones a lo largo de un año. Lo pueden ver ustedes en la página 9. Verán cómo los 135 capítulos del libro están ordenados siguiendo rigurosamente el paso de las estaciones. El libro empieza con la primavera, cerca de la Semana Santa, que abarca del capítulo 1 al 53. Discurre durante el verano, del capítulo 54 al 76, y el otoño, del capítulo 77 al 110, para finalizar en el invierno, hacia el carnaval, del capítulo 111 al 135. En los capítulos que cito hay referencias explícitas a las estaciones, y en los que he destacado en negrita llevan en su título el nombre de la estación. Pues bien, el hacer discurrir el libro según el curso de las estaciones permite a Juan Ramón contemplar en compañía de Platero el espectáculo cambiante y maravilloso que ofrece el paisaje andaluz en cada una de las épocas del año. Y acto seguido, Juan Ramón traslada sus impresiones a las páginas del libro con pulso firme y rápido. Su aprendizaje dentro del modernismo le había provisto de una riquísima adjetivación, así como de toda suerte de recursos para poder plasmar
cuanto percibían sus sentidos, en especial la extensísima gama cromática. El poeta consigue acompasar el fluir de su poesía con el de la naturaleza. De este modo lo afirma Juan Ramón. Yo soy lo que en mi moguer llaman añero, es decir, que voy con el año. Tengo en su primavera, su verano, su otoño y su invierno los míos. Son muchas las estampas líricas que surgieron de este embeleso panteísta. Basta ofrecer una breve antología de las mismas para dar una idea exacta de la belleza que el poeta consiguió arrancar al campo andaluz. Con elementos tan cotidianos y primordiales como la luz, el color, el sol, el agua, la lluvia, construyó Juan Ramón todo el universo poético de la obra. Quiso así cumplir con lo que consideraba era su misión como poeta, mostrar la hermosura de la vida corriente que solía pasar inadvertida para la mayoría de los hombres. De ello se lamentó el poeta en este aforismo. Cito: piensa en esas pobres nubes del ocaso que se desnudan de colores cada tarde y casi nadie ve, en esos árboles que la primavera enverdece y casi nadie mira, en esa solitaria estrella de la tarde que hace siglos se está ofreciendo. Juan Ramón muestra cómo la simple contemplación de la luz proporciona instantes líricos como este. Lo pueden ver en la página 10 en el texto 1. Cuando al mediodía voy a ver a Platero, un transparente rayo del sol de las 12 enciende un gran lunar de oro en la plata blanda de su lomo. Bajo su barriga, por el oscuro suelo, vagamente verde, que todo lo contagia de esmeralda, el techo viejo llueve claras monedas de fuego. El color púrpura del paisaje moguereño en el ocaso le permitió plasmar escenas como la que sigue, texto 2. La cumbre, ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, grana de ocaso sus ojos negros, se va manso, a un charquero de aguas de carmín, de rosa, de violeta. El sol moguereño, al reflejarse en el agua, no podía por menos que cautivar al poeta. Texto 3. Espérate, Platero, pero déjame ver a mí este remanso bello que no veo hace años. Mira cómo el sol, pasando su agua espesa, le alumbra la honda belleza verde oro, que los lirios de celeste frescura de la orilla contemplan extasiados. La lluvia del invierno, ya en el final del libro, ofreció al poeta cuadros líricos como el que cito a continuación, texto 4. Dios está en su palacio de cristal. Quiero decir que llueve, Platero, llueve, y las últimas flores que el otoño dejó obstinadamente prendidas a sus ramas exagües se cargan de diamantes. Falta aún por reflejar la presencia en Platero y yo de la otra fuente estética tomada del krausismo, la popular. En el pueblo de Moguer, en sus gentes, en sus costumbres, en su habla, encontró Juan Ramón nuevos motivos poéticos. Halló belleza en algarabía y el colorido de las fiestas populares. Así, aparece en el libro un completo muestrario del folclore andaluz, en el que no falta la Semana Santa en el capítulo 8, el Rocío en el capítulo 47, la Vendimia en el capítulo 72, cómo no, las corridas de toros en el capítulo 70, el Carnaval en el capítulo 126, etc. Idéntico deleite encontró Juan Ramón al escuchar la frescura y espontaneidad del habla de las gentes del campo andaluz. El poeta reprodujo en el libro la peculiar pronunciación de sus paisanos, Tansorona y Cantarina. Les he reproducido a ustedes unos ejemplos al final de la página 10, pero me van a perdonar que no los lea, porque yo no soy andaluza y por lo tanto no puedo dotarles de esa gracia y esa musicalidad que tanto gustaban a Juan Ramón y que continuaría recordando hasta el final de su vida, porque su largo exilio en América no hizo sino intensificar su añoranza por el habla de su Andalucía. Después de todo lo dicho, no puede quedar duda de que Juan Ramón enraizó Platero y yo en la naturaleza y la cultura del pueblo que le vio nacer, y procedió así convencido de que en Moguer, su microcosmos particular, moraban todas las emociones y sensaciones del alma humana. El goce estético que se desprendía de la visión de su campo, de su cielo o de sus calles podía ser disfrutado por cualquiera que tuviera sensibilidad, aun cuando perteneciese a un entorno distinto y lejano. Y es que, a juicio del poeta,
todos los hombres se reconocen en lo subjetivo, no en lo objetivo. Cito: lo objetivo, que varía en cada país, no puede ser universal. Solo es universal el alma del hombre. Así, la poesía subjetiva es la única que llena el universo. Precisamente fue este empeño de ahondar en el interior de los seres y de las cosas hasta encontrar su belleza primigenia lo que permitió a Juan Ramón acometer con éxito el reto que se había trazado en un principio. Recordemos, elevar lo particular a la categoría de universal. Su mérito adquiere aún mayor relieve si se piensa en los autores que sucumbieron a la tentación fácil del localismo. Por supuesto que Juan Ramón no fue el único que hizo de Andalucía, de sus gentes y de sus paisajes, el tema central de su obra. Durante el periodo en que el poeta escribió Platero y yo, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero componían sus obras teatrales. Cito algunos títulos de obras teatrales suyas, como Amores y Amoríos, Malvaloca. Pues bien, también se basaban en el mismo entorno andaluz. Y sin embargo, estos dramaturgos no lograron vencer el peligro de ofrecer una visión de Andalucía plagada de tópicos y estereotipos, próxima a la que todavía hoy se le ofrece al turista en los folletos publicitarios de las agencias de viajes. Y es que captaron el objetivo, lo exterior de su tierra, pero no consiguieron, aunque quizá tampoco fuera su idea, no consiguieron adentrarse en su esencia. Como afirma el historiador del teatro español Francisco Ruiz Ramón, en contraposición con Juan Ramón, el andaluz universal, los hermanos Álvarez Quintero fueron dos andaluces no universales. Sus obras, a diferencia de Platero y yo, carecían de esa vocación. Llegados a este punto, se pueden ya cerrar los dos interrogantes que se habían abierto al principio de esta disertación. En primer lugar, parece claro que Juan Ramón quiso convertir Platero y yo en una obra universal para contagiar de belleza y sensibilidad al resto de los hombres, los de su época y los venideros. En segundo lugar, el poeta llevó a cabo este propósito con éxito porque supo buscar en la naturaleza y en el pueblo en que nació los sentimientos y las sensaciones que están presentes en el interior de toda alma humana. Pero, ¿cuál es el futuro que aguarda Platero y yo? ¿Seguirá manteniendo su universalidad como era el deseo de su creador? Todo dependerá de si su mensaje ético y estético continúa poseyendo actualidad. Y de nuevo surgen los interrogantes. ¿Todavía sigue siendo necesario que alguien nos enseñe a apreciar la belleza de nuestro entorno más próximo? ¿Redunda este aprecio por la realidad más cercana en una relación más armoniosa entre el individuo y su mundo? El cultivo de la sensibilidad a través del arte, en este caso de la poesía, sigue siendo un elemento educador de primer orden, tal y como pensaban Juan Ramón Jiménez y los krausistas. Esta última cuestión reviste especial interés para nosotros, educadores en ejercicio o futuros educadores. Les traslado ahora a ustedes todas estas preguntas, pero si quieren saber mi opinión, me atrevo a aventurar que Platero y yo, y Platero más concretamente, seguirá transitando con su trotecillo alegre por los años venideros, aunque en momentos como este, inmersos todos en una profunda crisis económica e ideológica, nuestro burrito se vea obligado a atravesar un paisaje brumoso, envuelto en densa niebla, como aquellos días en los que, acompañado de su inseparable compañero Juan Ramón, vagaba por Moguer mientras el cielo amenazaba tormenta. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si quieren hacerles preguntas a María Ángeles ahora o las dejamos para más tarde. ¿Qué prefieren? ¿Más tarde? Bueno, pues entonces voy a dar la palabra a la profesora Graciela Palau, pero yo no sé si tú quieres estar aquí de pie o sentada.